Entonces voy a crear una carpeta que diga directives. Luego voy a crear una directiva, ¿no? A ver, voy a intentar crear directamente en la carpeta. Directiva, ya. Se va a llamar... se puede llamar my else. Tipo ng else. Tipo ng, pero se va a llamar ng... Se puede llamar ng else. A ver, ng else lo colocaremos. Ng else. Va a ser lo mismo que el ng, pero va a mostrar cuando sea falso. Entonces, que se llama ng else. Aquí no puedo crear dentro de la carpeta, tengo que crearla afuera. Voy a crear afuera la directiva y voy a arrastrarlo. Se va a llamar ng else. Listo. Ya está creado, lo voy a arrastrar primero hasta directivas. Ya, para que esté bien ordenado. Ahora voy a verificar en dónde se ha importado esto. Se ha importado en app modules. Recordamos que solo se puede declarar una sola vez, ¿no? Una directiva, componente o pipe. Lo voy a usar en el login module, ¿no? Porque es una vista de entrada que tenemos. Lo voy a usar en el login module. NGS directiva se llama. Ya. Entonces he creado una directiva, una carpeta. Luego voy a instanciar la directiva dentro del login module. Y lo que corresponde es en declaration, ¿no? En declaration van componentes, directivas, pipes. Entonces se llama ng else. A ver, quiero que me sugiera ng else directiva. Ya, con eso ya está. Ya puedo usar en login esta directiva. Y ahora, al igual que si vemos aquí, automáticamente ya está con app, ngelse, ¿no? Le podemos dar cualquier nombre que nosotros queramos. Le voy a poner ngelse en minúsculas y después mayúsculas. Cuando es una directiva estructural, esto no es necesario colocar aquí con asterisco. Automáticamente nosotros tenemos que colocar al instanciar la directiva en un elemento HTML o un componente. Ya. Y eso, ¿cómo los reconoces? Se estarán preguntando, ¿cómo los reconoces? ¿Cómo voy a reconocer si es una directiva estructural o es una directiva de atributo? Es mediante el constructor. Generalmente en directivas de atributo hacemos referencia al element zef, ¿no? Esto lo voy a borrar. En directivas estructurales es así, element zef, porque hacemos referencia al elemento HTML y le cambiamos los estilos, todas esas cosas. Pero esto ya automáticamente, cuando yo instancie este ngelse en una etiqueta div o algo, no me va a controlar el asterisco, porque ya se va a dar cuenta por la entrada que recibe el constructor que es una directiva de atributo. Las directivas de atributo siempre van a recibir esto, generalmente, element zef, para cambiar de estilo o algo. Entonces, en directivas estructurales, según la entrada al constructor, se da de cuenta esto, la directiva. ¿Y qué entra de entrada al constructor? Son el template, el ng template que les decía, y el view container. Sí, el ng container, ¿no? Pero tenemos que hacer referencia nada más a esto. Entonces yo le voy a poner private. Primero voy a hacer referencia al ng template, que sería una variable de tipo template zef, que hacemos referencia al template. Entonces lo puedo escribir primero, a ver, con minúsculas template zef, dos puntos, y esto sería del tipo template zef. Template, me tiene que sugerir template zef, aquí me sugiere. El template zef no puedo inspeccionar código, pero aquí me dice, si lo señalo, me dice que recibe esto se llama, no me acuerdo muy bien en clases cómo se llama, cuando le pueden dar cualquier tipo, no recuerdo muy bien, pero le podemos dar cualquier tipo aquí de template. Entonces, para que sea tipo comodín de cualquier tipo, le damos any nada más. Entonces este template es de cualquier tipo, no me acuerdo cómo se llamaba esto, sobrecarga no sobrecarga. Tipos genéricos, ¿no? Sí, gracias, tipos genéricos. Entonces recibe eso, pero si queremos darle una variable, un tipo genérico que sea de cualquier tipo, le ponemos any y listo.
así no va a ser específico y puede aceptar un div, un p, un href, cualquiera, ¿no? Y entonces primero hacemos referencia al template. Luego tenemos que hacer referencia igual al ng container, que sería el view container ref. Entonces va a ser una variable private igual, lo podemos poner view container container y el tipo de variable es view container ref. Aquí nos sugiere, y esto no es tipo genérico. Ya, con eso ya hemos dado referencia a nuestra directiva, que esto va a ser una directiva estructural. Ya no necesitamos anotar nada aquí de asterisco, nada de eso. Con estas entradas ya se supone que es una directiva estructural, porque siempre van a usar generalmente el template, y donde van a mostrar ese template utilizan el ng container para eso. Ya, entonces esas dos cosas. Y ahora esta directiva va a utilizar una entrada, ¿no? Por ejemplo, va a ser ng-else y le vamos a dar una sentencia de entrada que sería un input. Entonces va a ser un input eso. Ya, vamos a tener un input que va a ser la sentencia de entrada en nuestra directiva. Va a ser normal, ¿no? Arroba input. Y aquí le damos la sentencia. Puede ser cualquier sentencia. Por ejemplo, que sea le ponemos sentence, para que nos haga referencia. Aquí es una sentencia. Ya. Sentencia y punto. Esto podemos darle tipo booleano, o sí, tipo booleano que sea, para que sea más fácil para nosotros. Ya, con eso ya estamos armando. Ya, ahora, como hemos dicho, esto es un ng-else. Ya, como decíamos, esto es un ng-else, entonces cuando la sentencia sea falsa, vamos a mostrar el contenido, y cuando la sentencia sea verdadera, no lo vamos a mostrar. Entonces va a funcionar de esa manera. A ver, primero vamos a usar el onInit para esto, para ver cómo funciona. Implements onInit, que ya sabemos qué es eso. Y también implementó el método onInit, ¿no? OnInit, listo. Ya, primero aquí vamos a trabajar. Aquí vamos a decir si la sentencia de entrada era falso o verdadero, que renderice, en caso contrario que no renderice. ¿Cómo hacemos esto? En el template Zef ya tenemos referencia al HTML que queremos mostrar. Entonces lo mostramos dentro del view container si es verdadero, si es falso la sentencia en este caso, porque el ng-else hace lo contrario. Si es falso lo mostramos, y si no y si es verdadero no lo vamos a mostrar. Entonces bastaría colocando un if, ¿no? Coloco un if, aquí si sentence, this.sentence es verdadero no tengo que mostrar, y si es falso voy a mostrar recién. Es un ng if, pero lo hemos puesto ngf else, ¿no? Que es lo contrario, ¿no? Ya, entonces si es verdadero no muestro. ¿Cómo hago esto? El view container va a mostrar o no va a mostrar el HTML. Entonces hago referencia solo a eso. This.viewContainer, y si no quiero mostrar nada lo pongo clear, que lo limpie la vista. No va a mostrar nada, va a mostrar vacío. Es un método de view container. En el caso que sea falso mi sentencia de entrada, quiero mostrar porque es un ng false reverse. Entonces en este caso sí tengo que mostrar, y sería lo mismo. This.viewContainer. Ahora tenemos otro método para esto, que sería createEmbeddedView. Podemos crear componentes también, podemos renderizar componentes dinámicamente en sí. Podemos renderizar otros componentes, pero hay que hacer unas cosas más, no es tan sencillo de renderizar. Hay que instanciar un componente nuevo, hay que hacer unas cosas más, pero tenemos esa posibilidad. Podemos hacer render de componentes dinámicamente mediante esta directiva estructural. Pero en este caso vamos a mostrar HTML, entonces para esto es createEmbeddedView. Entonces dentro de createEmbeddedView nos pide un HTML, y nuestro HTML está dentro de template Zef.
Entonces solo le pasamos eso y con esto ya estaría acabado nuestra directiva, pero nos falta mejorarlo. Vamos a ver. Template.zef entonces recibe y con eso ya estaría acabado de entrada nuestra directiva. Entonces veamos qué pasa con esto. La directiva se llama ngelse. Voy a ir a la vista login. Tengo una etiqueta P, digamos, se muestra si es falso, puedo colocar. Entonces mi directiva se llama ngelse, ¿no? A ver, lo colocaré ngelse igual a 1 es distinto de 10. 1 es igual a 10 es falso, ¿no? Entonces tiene que mostrar. Pero aquí nos está dando un error de consola ya. Nos dice, a ver qué nos dice. A ver, close. En sí nos está pidiendo, como es una directiva estructural, ya lo has reconocido, nos estaría pidiendo en sí primero las comillas que no me he olvidado colocar, pero no va a dar porque en sí nos falta el asterisco, ¿no? Veremos qué error nos muestra. Nos dice no provider para template.zef. En sí lo estás reconociendo como si fuera una directiva de atributo y nos está exigiendo el element.zef, la referencia al elemento. Entonces para que los reconozca como directiva estructural coloco el asterisco y ya tendría que correr. A ver, veremos qué está pasando aquí. A ver, veremos qué dice el error. Ya, parece que eso es una restricción de las directivas estructurales que no podemos mandar. Al parecer no podemos mandar 3 inputs o 4 inputs. Entonces voy a nombrar ng-app. Lo voy a poner de nuevo ngelse. Y mi input que se llame ngelse igual. No puedo, creo que no tengo opción en eso. ngelse. Un mismo nombre para la entrada y la directiva. Entonces mi directiva se llama ngelse y ngelse ya recibe el valor de entrada también. Y así está corriendo. En el otro caso, como hemos visto, no se puede separar inputs en directivas estructurales. Creo que solo va a aceptar una sentencia de entrada nada más. Lo hemos comprobado ahora, ¿no? Y entonces mi directiva estructural renderiza dentro del view container el element.zef, ¿no? El template.zef. Pero el input no puede tener otro nombre, tiene que ser el mismo nombre de la directiva porque solo podemos pasar una sentencia. Y eso lo estoy instanciando en el login component en una etiqueta P. En este caso mi directiva, si lo pongo sin asterisco va a dar error porque me pide un element.zef, lo está reconociendo como directiva de atributo. Y si lo coloco ya se conoce, ¿no? Como directiva estructural. Entonces solo recibe un argumento, se puede decir. En este caso nuestro ngelse es lo contrario del ngIf, ¿no? Si es falso va a mostrar el contenido, se muestra es falso, y si es verdadero no va a mostrar, hace lo contrario. Pero aquí nos falta mejorar una cosa más. Si yo cambio esto dinámicamente con una variable no va a funcionar. Vamos a hacer la prueba eso. Aquí ya tengo el switch, ¿no? de ayer. Puedo usar ese mismo switch, puedo pasar el switch aquí. Como es true no se va a mostrar nada de entrada, pero si cambio dinámicamente ese switch mediante un botón, switch, aquí clic, igual, que cambie el switch igual al switch negado nada más. Entonces con esto tendría que poder mostrar y no mostrar según mi directiva estructural en ngelse, pero eso no hace. ¿Por qué no hace eso? Porque lo hemos puesto el método en el ng-oninit. Si recordamos, el ng-oninit solo se ejecuta una sola vez cuando el componente se crea, en este caso cuando la directiva se crea. Entonces cuando la directiva se crea y recibe la entrada false se va a mostrar, pero si no recibe no va a mostrar. Pero después si hay cambios en el input, en este input, no va a funcionar porque aquí solo entra una sola vez, entonces tenemos que hacer otra cosa.
Entonces aquí hemos avanzado esta parte. Igual tenemos dos sugerencias para esto. Podemos usar el ng on change, que me entra esa función cuando cada vez que cambio un input, ¿no? O podemos usar el interceptor de entradas, el get y el set del input, ¿no? Entonces, para hacerlo más corto, vamos a usar el get y el set. En sí, solo vamos a necesitar el set nada más, para que en base a esto, cuando cambie la entrada del input desde afuera del componente, se muestre o no se muestre la vista nada más. Entonces solo hacemos eso. Entonces, como si recordamos esa parte, solo teníamos que añadir un método set y get. Entonces yo voy a colocar aquí, primero le doy un espacio, puedo colocar el set, y aquí abajo puedo ir al get, ¿no? Primero vamos a hacer el set. El get no creo que lo necesitemos. Primero hagamos el set. El set tiene que tener el mismo nombre del input. La variable ya no importa esto. Luego la entrada se recibe como parámetro, ¿no?, de esta función set. A ver, así, de esta forma. Se recibe como parámetro de esta entrada, de esta función set, ngelse. Como vemos, sigue funcionando, pero dentro de aquí, cada vez que cambie el input, vamos a mostrar o no mostrar la vista. Como entrada a esta función tenemos la condición o el sentence, lo que lo hemos llamado, pero podemos ponerlo condición. En inglés sería condition, ¿no? Condition, que es tipo booleano. Y aquí cada vez que cambie esto vamos a renderizar y no renderizar nuestra vista. Y con esto ya tenemos un mejor manejo de nuestro ngelse. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Solo podemos jalar este ng on init aquí. Cada vez que cambie, aquí a ver si ponemos esto. A ver, voy a cortar, voy a pegar aquí. Entonces ya no necesito la variable ngelse aquí, ¿no? Solo la entrada del input, que es la condición. Si la condición es verdadero, no muestra nada, y si es falso, va a renderizar. Ahora veamos si funciona esto. Voy a refrescar. Y si hago switch, muestra y no muestra. Ya está funcionando al parecer, ¿no? Ya. En sí ya está funcionando. Ahora quiero hacer la prueba si puede ver algunos errores. Si le paso false aquí, se muestra true, false. Sí, creo que ya está funcionando bien. Creo que no vamos a tener bugs en esto. A ver. Sí, si cambia true o false, se muestra y no se muestra, ¿no? Según lo que hemos codificado. Y puedo imprimir aquí, a ver, en un p igual, el valor del switch. Porque esta directiva, cada vez que el switch es falso, recién se muestra. Y cuando es verdadero no se muestra, ¿no? Es lo contrario al ngIf que conocemos. Entonces, hasta esta parte, algo que no se haya entendido bien. Con esto vamos a concluir la parte de directivas en Angular. Después de esto ahora vamos a entrar a inyección de dependencias. Entonces esta parte tiene que quedar claro, porque aquí vamos a terminar la parte de directivas, todo lo básico de Angular se puede decir. Hemos hecho nuestra propia directiva estructural, lo hemos llamado ngelse, le hemos dado una función parecida al ngIf, pero lo contrario, ¿no? Falso muestra y verdadero lo destruye, se puede decir, lo destruye. Entonces, ¿alguna duda o alguna pregunta? Como decía anteriormente, si queremos más inputs en directivas estructurales que son creadas por nosotros mismos, no se va a poder eso. No acepta, a lo que se ve no acepta. Tengo un input ASD de tipo boolean, a ver, veremos. Tipo boolean, mi entrada es ASD. Quiero mandarle a mi directiva la entrada ASD, veremos si me acepta. Es booleano, le pongo false, de entrada ya está dando error, ¿no? Entonces las directivas estructurales no aceptan varios inputs, solo pueden aceptar un input, el cual te va a decir si se va a renderizar el HTML o no se va a renderizar. Y esto tiene que juntarlo, como hemos aprendido antes, a juntar nombre de directiva con inputs.
Solo juntamos a través de dándole el mismo nombre, ¿no? Al input y al nombre de la directiva en este caso. Entonces así va a funcionar. No podemos mandar 10 inputs, solo podemos mandar un input y tiene que ser con el mismo nombre de la directiva. Entonces, ¿hay alguna duda o alguna pregunta? Les voy a dar tiempo ahora para que implementen este ejemplo. Va a estar en la carpeta directivas y por ahora va a estar en el login module. Después lo vamos a mover a un share module a lo largo del proyecto que vamos a hacer. Antes, para repasar lo que estábamos haciendo ayer, para que no se compliquen, para que no sea complejo esto. Ayer solo hemos hecho la arquitectura de nuestra aplicación, hemos empezado del app module. Hemos hecho dos módulos principales que serían el login module y el page module. Y dentro del page module hemos redireccionado o reconfigurado nuestro código, colocando dentro de este page module otra subnavegación mediante módulos, que son el home module, admin module y list module. Entonces esto hicimos ayer y no estaba tal vez un poco de confusión, pero en sí hemos hecho la arquitectura de nuestra aplicación, la que vamos a usar a lo largo del curso hasta acabarlo. Porque ya tenemos dónde vamos a hacer la autentificación, los servicios REST, todo ya está dividido por módulos. Incluso ustedes lo pueden dibujar cuando hagan algún proyecto, pueden dibujar, así está la arquitectura de mi aplicación, pueden dibujar como en este ejemplo. Puede ver más módulos, más componentes, un shard module, puede estar aquí un shard module suelto, que diga shard module, ¿no? Que quiere decir compartido. Y entonces esto para aclarar de ayer. Ahora vamos a ver el tema que tenemos que avanzar, inyección de dependencias o dependency injection. Entonces, ¿qué es la inyección de dependencia? La inyección de dependencia es un patrón. Está dentro de los patrones de diseño que al principio del curso de Angular hemos mencionado y de igual forma. Hasta ahora ya tenemos 3 o tenemos incluso 4, ¿no? Hemos mencionado en sí primero las promesas son un patrón. Si pueden usar promesas son un patrón también. El patrón observable, en sí el patrón observer, el patrón iterator. Luego ahora vamos a ver el patrón dependency injection, o abreviado sería DI. Entonces la inyección de dependencia es un patrón de diseño de aplicación importante. Angular tiene su propio marco para manejar la inyección de dependencia, que se utiliza normalmente en el diseño de aplicaciones Angular para aumentar su eficiencia y modularidad. Esto de inyección de dependencias se utiliza en varios, no solo en Angular o en JavaScript, se utiliza en Java, en C# igual. ¿Qué quiere decir esto? Leamos un poco más sus conceptos. Las dependencias son servicios u objetos que una clase necesita para realizar su función. Inyección de dependencias es un patrón de codificación en el que una clase solicita dependencias de fuentes externas en lugar de crearla ella misma. En Angular, el marco inyección de dependencias proporciona dependencias declaradas a una clase cuando se crea una instancia de esa clase. En resumen, una inyección de dependencia nos permite inyectar funciones o clases dentro de otra clase sin tener que crearlas nosotros mismos, ¿no? Entonces, un ejemplo más claro para que se entienda con un dibujo sería esto. Por ejemplo, vamos a tener una persona aquí que está jugando golf y está pensando qué palo puede usar para dar su último, no sé cómo se lo llama esto, pero su última jugada, ya lo diríamos la última jugada. Entonces la inyección de dependencia sería como si él tuviera un ayudante y el ayudante se haría cargo de qué palo él está necesitando. Entonces eso sería una inyección de dependencia. En este caso él está pidiendo un palo específico y la inyección de dependencia o el dependency resolver, inyección de dependencia, le está pensando cuál palo va a elegir y él tiene en su
En su bolsa de palos tiene 4 tipos de palos, ¿no? Pero él está pidiendo el paper, el putter club o otro. No sé muy bien de esto de golf, pero le está pidiendo un palo específico para golf. Entonces, si esto no tuviera, en este caso, si no hubiera aquí un resolver o una inyección de dependencia, esta persona estaría agarrando sus propios palos de golf y con eso no estaría consultando a otra persona de cuál palo usar. Entonces, una inyección de dependencia esa ventaja tiene. Por ejemplo, si fueran aquí 5 jugadores de golf, cada jugador de golf le va a pedir al ayudante que le dé el palo indicado que está solicitando. Entonces, este ayudante sería la inyección de dependencia porque le da acceso a métodos o a clases, como en este caso obtener un palo o crear la clase palo, pero no le está dando acceso a eso, pero esta clase, se puede decir, esta persona no está instanciando sus propios métodos para eso, solo está pidiendo y él está dando, y este puede dar a otras personas más. Entonces se puede decir, en este concepto se dice que hay que lograr el desacoplamiento de esto. Si fuera esto acoplado, vuelvo a repetir, esta persona estaría agarrando la bolsa de palos él mismo y él mismo haría todo el trabajo por sí mismo, ¿no? Él escogería el palo, escogería el número de palo, el color, todo, con sus propios métodos, get color, get palo, número tantos, etcétera, ¿no? Él estaría escogiendo todo, eso sería fuertemente acoplado. Pero en inyección de dependencia se dice que tiene que ser desacoplado, y al desacoplar, a eso hace referencia a la inyección de dependencias. Desacopla el código y ya no tiene que escribir, esta clase ya no tendría que escribir get palo, get color de palo, get número, etcétera. Entonces esto puede inyectarse a muchas otras clases más, a otras personas. Y otras personas igual pueden solicitar a este ayudante que les dé otros palos, etcétera. Entonces, con este ejemplo se entiende qué es la inyección de dependencias. Nos va a dar métodos. Vamos a inyectar métodos a una clase y esa clase va a tener acceso a muchas cosas. Como en este ejemplo va a tener acceso a los palos y ya no va a tener que cargar los palos por sí mismo, ya no va a tener que hacer sus propios métodos. Entonces, eso es la inyección de dependencias. Nos va a dar esa ventaja. Y esto es un patrón como hemos leído, un patrón de diseño que se utiliza en Angular. Entonces, ahora la codificación. La inyección de dependencias se lo codifica de esta manera. Puede haber 2 formas, incluso 3 a lo que veo según este ejemplo. Primero, la inyección de dependencia, como notan, es una clase normal. Es una clase normal, export class, cualquier nombre. Lo que lo distingue es que tiene un decorador que dice injectable. Dentro del decorador injectable se le puede mandar dónde va a estar proveído esto. Esto todavía no lo veremos, pero lo importante es que la clase tiene que tener el decorador injectable, nada más. Y con eso ya sabemos que esa clase es una inyección de dependencia que puede ser inyectada en varias clases o en varios componentes. Ya, ¿qué más? Aquí nos muestra de 2 formas, ¿no? Este provider in nos dice dónde va a ser inyectado esta dependencia. Es como restringir a un solo lugar. Podemos inyectar aquí al módulo principal, que sería el root app module, y aquí podemos inyectar esta inyección de dependencia directamente a otro módulo que queramos. Esto puede ser, pueden escribirlo o no, o pueden dejarlo directamente con @injectable y paréntesis nada más, sin poner corchetes, sin poner llaves ni nada. Eso lo vamos a ver después, pero lo primordial de la sintaxis es que es una clase y la clase tenga el decorador injectable nada más. Luego un dibujo más para ver esta parte. Como decíamos, el ejemplo del jugador y el jugador de golf y el ayudante sería el inyector y el jugador sería este componente, ¿no?
El jugador le pide el palo de golf que quiere y el ayudante le va a dar el palo de golf que quiere a través de métodos, funciones. Esto ya no sería a cargo de eso, ya no va a declarar sus propios métodos, nada de eso. Entonces así se inyecta. Puede haber varias formas de inyectar, pero en Angular se maneja, inyectamos esa inyección de dependencia a través del constructor. Lo que quiere decir es que solo en el constructor tendríamos que declarar una variable y darle el tipo del nombre del inyector, no nada más. Solo de esa forma ya inyectamos nuestra dependencia, inyección de dependencia a nuestro componente, a nuestro componente, incluso a propios servicios, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene este inyector, esta inyección de dependencia? Tiene un servicio A. Esto, por ejemplo, puede ser una función que me trae las personas, un servicio de héroes que me trae los héroes, en este caso, como su nombre lo dice. Un servicio C que me puede traer la lista de personas de la tercera edad, por ejemplo. Un servicio D que me traiga la lista de los animales, etcétera. Entonces, esto se puede inyectar en varias clases y es utilizable. En sí, cuando hacemos una inyección de dependencia, solo es tipo singleton. Solo va a hacer referencia al mismo inyector cada vez que una clase quiera usar alguna función de esto. Solo se usa esa instancia nada más. Es como del jugador de golf. Lo que me refiero con esto es como si nosotros tuviéramos 6 personas o 7. Las 7 personas van a pedir a la misma persona el palo de golf. Entonces eso es parecido a singleton. Es una sola instancia, se puede decir. No se va a crear un ayudante por cada persona. Solo va a haber un ayudante que les dé lo mismo o las mismas funciones a cada una de las 7 personas, en este caso los jugadores de golf. Entonces así funciona la inyección de dependencias. Luego, hasta ahí acaban los dibujos, las diapositivas y ahora vamos a codificar. Yo creo que con el ejemplo se entiende claramente con el dibujo que es una inyección de dependencia. Ya. Y como concepto tendrían que darle, a ver, las dependencias son servicios objetos que una clase necesita para realizar su función. Es un patrón de codificación en el que una clase solicita dependencias de fuentes externas en lugar de crearlas ella misma, ¿no? Como les acabo de mencionar en el ejemplo. En vez de agarrar los palos de golf, puede tener un ayudante que sería la inyección de dependencia y en base a eso solicitar lo que quiere. Entonces eso vamos a usarlo mucho, a partir de hoy vamos a usarlo mucho para el backend, para lo que hagamos. Ya, yo creo que ha quedado claro esa parte. Voy a trabajar con WebStorm, voy a hacer el pool primero. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto, luego les voy a dar tiempo para que implementen igual. Y creo que con eso nos va a alcanzar la clase, veamos hasta dónde llegamos. Voy a hacerlo con calma para que no vea confusiones. A ver, quiero ver, esto no sé por qué está comentado aquí. Acabo de hacer pull, después veo mi git si hay algún cambio. Aquí no hay ningún cambio, ya todo actualizado. Voy a levantar el servidor. Hasta que levante el servidor, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta sobre esto? Yo, o sea, en pocas lo que hace es solo ver lo que tienes y te lo da, nada más, ¿no? ¿Cómo es la pregunta? O sea, es que no entiendo mucho cómo trabaja, o sea, solo ve lo que o sea, solo ve lo que tú tienes, digamos, en ese caso un palo de golf, y de ahí ese palo de golf te lo devuelve, o sea, ve lo que tú tienes, en pocas. Mm, En sí, en este ejemplo sería que el jugador de golf, el ayudante va a tener propios métodos. Un método sería dar palo de golf, el otro sería, a ver, dar palo de golf, cambiar palo de golf, puede ser, etcétera.
Entonces esta clase o este ayudante va a tener propios métodos a los cuales este puede acceder instanciando. Por ejemplo, si instancio una clase de este ayudante, tengo acceso a sus métodos que serían get, dar palo de golf y cambiar palo de golf. Entonces desde esta clase, desde la clase persona o clase jugador de golf, al instanciar este inyección de dependencias, ya tengo acceso a sus métodos. Entonces, al instanciar, ya tengo acceso a todos sus métodos de esa inyección de dependencias. Entonces, eso nos va a dar más facilidad. Por ejemplo, si yo instancio esta clase en la clase jugador, ya tengo acceso a dar palo de golf y cambiar palo de golf, y yo puedo usar eso y obtener datos a partir de esas funciones, y eso me facilita las cosas, porque yo ya no voy a tener que crear esos métodos de dar palo de golf y cambiar palo de golf, incluso datos propios, ¿no? Como en este caso tendría 6 palos de golf, por ejemplo, pero estarían dentro de esa misma clase. Entonces sería como, es muy parecido crean clases cuando crean clases, a ver, por ejemplo, ustedes tienen clase persona y clase gato. Cuando instancian una clase persona, new persona, la persona puede recibir mediante el constructor, distintos tipos de constructor que tengan, un objeto de tipo gato, ¿no? New gato, puedes recibir un objeto gato. Entonces clase persona, depende de esto, ya puede tener acceso a los métodos que gato tiene. Más o menos sería como cuando hacen herencia de clase persona implements, en herencia no me acuerdo, es extend, ¿no? Extend de clase gato. Entonces ya tienen acceso a las funciones de la clase gato, es parecido, pero en este caso no vamos a usar extend, nada de eso, solo con inyectar mediante el constructor ya tenemos acceso a todo lo que esa clase se puede hacer, porque es una clase, ¿no? La inyección de dependencias, ya tenemos acceso a esa clase que se inyecta. En sí sería parecido a esto, a una herencia, como se lo llama en clases. Nos va a dar acceso a los métodos de lo que estamos heredando. En sí es muy parecido a esto. No sé si con ese ejemplo se entiende. Sí, mucho mejor, gracias. Ya, entonces vamos a implementar un ejemplo bien básico de esto. A ver, ya, aquí voy a levantar el servidor. Ya, tiene que levantar normal esto. Recordemos que tenemos login. Esto le vamos a dar más estilos un poco después. Primero hagamos la inyección de dependencias. Ya estamos yendo por buen camino. Después de la inyección de dependencias ya tenemos que llamar al backend nada más, y estos datos se van a cargar con backend. Ya no van a estar como ayer, como hemos hecho con las raíz. Ya, entonces la inyección de dependencia. La inyección de dependencia, como les decía, que es una clase nada más, se la puede declarar dentro del componente. En la misma inyección de dependencia, a ver, vamos a crear primero aquí. En sí a las inyecciones de dependencia se les dice servicios en Angular, se les dice services. Entonces vamos a crear una carpeta de servicios, donde vamos a tener nuestro primer servicio. Una carpeta que agrupe nuestros servicios. Luego en el Stack Bliss o en cualquier editor de código pueden darle clic derecho. Veamos cómo crea Angular Schematic. Aquí me dan varias opciones, ¿no? Incluso con el Angular CLI pueden crearlo. Sería ng generate service, y ustedes le dan la ruta y el nombre del servicio que quieran. Entonces como servicio tienen que verlo en Angular. A ver, creo que sí ha cesado. Aquí tenemos varias cosas. Sí, pipes ya hemos visto, librerías después vamos a hacer, interface, enums, guards no hemos visto todavía. Clases son las clases normales que sabemos, pero en una clase ya se le puede llamar model aquí.
Vamos a hacer esto igual. A medida que empecemos a implementar backend, para hacerlo bien limpio el código, vamos a implementar clases. Ya, entonces busco service. Service, crear un servicio. Doy enter y que sea mi nombre. Vamos a darle un nombre exacto que sea bueno. Entonces en mi vista de home voy a traer mis productos, ¿no? Entonces puede llamarse product service, porque ese nombre hace referencia a que este servicio pertenece al módulo de productos, se puede decir. Entonces le voy a dar product, o pertenece ese servicio a la parte de producto. Se va a encargar de modificar producto, eliminar producto, actualizar producto, etcétera. Entonces según eso le estoy dando el nombre. Product, si le doy el nombre product, me lo va a poner automáticamente una extensión que diga services.service.ts. A ver, aquí ya está creado. Igual los servicios se pueden testear, pero no vamos a hacer estos archivos de testing, entonces lo vamos a borrar. Solo necesitamos esto. Acabamos de crear. A ver, lo voy a checar esto un poco más. Ya, acabamos de crear nuestro servicio. Esto si no se va a importar, no se importa automáticamente. Antes de esto, para aclarar, cuando hagamos servicios, todos los servicios que vamos a declarar van en el providers cuando se declara dentro de un módulo. Ahora vamos a ver cuántas formas de declarar o inyectar puede haber. Entonces primero hemos creado esto. La sintaxis es la misma, ¿no? Del ejemplo. Es una clase nada más, tiene su constructor, pero la diferencia es que tiene su decorador, injectable. Ya, primero formas de instanciar. Si yo coloco provider in root, esto ya va a ser inyectado en el módulo principal de mi aplicación Angular, que sería app module. El app módulo es nuestro módulo principal de la aplicación. Entonces colocar provider in root aquí sería lo mismo que declarar el servicio dentro de las API de providers. En este caso aquí product services sería, ¿no? Si declaro aquí dentro de las API de providers product service, es lo mismo que hacer esto. Entonces esto ya lo puedo borrar. Sería lo mismo. Pero si no, si quiero hacerlo desde aquí, esto ya me dice que va a ser inyectado en el módulo principal de la aplicación. Y esto ya no tendría que colocarlo aquí, sería lo mismo, ¿no? Ahí tendríamos primero una forma. Desde aquí podemos darle otro nombre, por ejemplo user, en el caso de user module. Eso vamos a hacer la prueba más adelante, porque por ejemplo podemos tener dos módulos que digan user y puede haber alguna confusión. Eso no hemos hecho no he hecho la prueba muy bien. Ya, entonces dos formas. Primero, inyectando directamente desde el servicio, desde la clase servicio, o la inyección de dependencia, colocando en provider in, o inyectando en un módulo directamente, escribiéndolo en el array de providers, product service. Cuando inyectamos en un módulo ahora un servicio, este servicio ya podemos utilizarlo en todos los componentes que están en declaration, o si en todos los componentes que van a estar en declaration, en componentes, pipes o directivas. Los módulos trabajan de forma separada. Si yo instancio aquí, si tengo otros módulos aquí, por ejemplo, no va a funcionar para estos módulos. Al instanciar ya me hago referencia a que ya voy a poder declarar directamente en el constructor sin que me dé error. Entonces si inyecto a un módulo, el módulo automáticamente va a tener acceso a estos servicios que estén en el array de providers. Con eso tendríamos dos formas. La tercera forma, si quiero inyectar a un componente directamente, por ejemplo el app component, quiero inyectar ese servicio en el app component, tengo que poner coma aquí y escribir providers. Aquí puedo inyectar n veces cantidad de servicios, y aquí tenemos que escribir el nombre de servicio, ¿no? Product service. Esto inyecta, pero solo está inyectando al componente nada más. A partir de esto, si en el constructor instancio a través del constructor de una entrada de tipo product service, ya tengo acceso a los métodos que este va a tener. Vamos a hacer métodos. Entonces con eso serían tres formas, pero la forma para mí más correcta sería, porque esto solo lo utilizan un componente, ¿no?
Por ejemplo, este product services va a tener get productos, eliminar producto, actualizar producto y crear producto. Entonces, si este componente solo tiene acceso a ese servicio, tal vez en otros componentes quiera usar los mismos métodos. Es como si yo le diera el ayudante a una sola persona, en el caso del ejemplo del palo de golf, ¿no? Entonces, si yo quiero que varios componentes usen el ayudante, se puede decir, o la inyección de dependencia, lo mejor sería darle en el módulo. Así, este sería el ayudante de palo de golf y todos los componentes o los jugadores serían n componentes donde ya cada uno tiene acceso, y esto solo se instancia una sola vez, ¿no? Como tipo singleton, y todos estos van a poder usar esa misma instancia. Eso de la misma instancia podríamos verificar con observables en sí, pero al hacer esto es una sola instancia. Esto se instancia una sola vez y todos estos están entrando a esa instancia y pueden usar métodos. Incluso pueden compartir información a través de este servicio. Pueden mandar información y otros componentes pueden recibir esa información. Eso igual lo vamos a hacer más adelante. Entonces es una sola instancia eso. No se tiene distintos ayudantes por cada persona, como en el ejemplo del palo de golf. Entonces eso igual más adelante lo vamos a verificar. Nos va a ayudar eso para hacer comunicación entre componentes. Al principio igual les decía que los componentes se pueden comunicar mediante servicios, y de esta forma esto es lo que vamos a hacer más adelante. Vamos a necesitar, porque se necesita en muchos casos esto, porque si tenemos n módulos y queremos comunicar un componente de un módulo Z que está en el último nivel a un módulo A que está en uno de los primeros niveles, no vamos a poder hacerlo a través de inputs y outputs. Entonces en ese caso vamos a tener que hacer mediante servicios, y esto nos va a ayudar mucho. Vamos a aprender eso igual después de hacer algunos ejemplos. Y entonces 3 formas de instanciar el servicio. Vamos a hacer el ejemplo, luego les voy a dar tiempo, creo que 15 minutos para que todo sea con calma. Ya, 3 formas de instanciar. Yo estoy eligiendo la que se instancia en el módulo, la que me va a dar acceso para instanciar a todos los componentes, ¿no? de mi array de declarations. Ya, a ver. Ya, esto, como hemos dicho, este servicio va a usarse en el módulo de home. Entonces lo voy a llevar al módulo de home porque en ahí voy a traer las comidas, todo eso. Esto lo puedo borrar. Esto lo borro, y como voy a usarlo en el módulo de home, este servicio, para mostrar los platos, todo eso, las comidas, voy al módulo de home. Dentro del módulo de home voy a instanciar en el array de providers mi servicio product service, y home módulo automáticamente ya tiene acceso a eso. Ya, product service lo instancio en el home módulo. Ahora en el home component, ¿cómo inyecto esto? A través del constructor, como hemos hablado. Entonces me hago una variable, puede ser private o public, depende de cómo lo quieran manejar. Private, el nombre de la variable, y el tipo de servicio, ¿no? En este caso es product service. Le doy enter, me lo importa automáticamente desde donde esté. Y generalmente se maneja esta sintaxis, ¿no? Puedo copiar este mismo nombre, lo coloco aquí, pero que empiece con letra minúscula nada más. O en otros casos pueden manejar con una barra baja y el nombre del servicio, ¿no? Generalmente yo lo hago así, porque en una clase, las reglas en una clase siempre es mayúscula, ¿no? Mayúscula al inicio, mayúscula al inicio de cada palabra. Entonces yo lo hago lo mismo, pero con minúscula, porque es variable. O en sí las reglas de las variables nos dice que son minúsculas, ¿no? Comienzan con minúsculas. Ya, entonces ya tengo aquí inyectado mi servicio a través del constructor, y cuando haga uso de este product service, por ejemplo en el onInit, sería this.product service, aquí ya me da acceso a los métodos que va a tener. Por ejemplo, puede tener get comidas, y me va a traer todas las comidas, ¿no? Pero esto
todavía no lo hemos hecho. Implementaremos algún método para hacer el ejemplo. Ya, vamos a hacer dentro de Product Service un método que nos devuelva las array de productos que tenemos listados en el ng-for. Le vamos a llamar, podemos aquí poner private para que sea más limpio, ¿no? Private solo me va a dar acceso dentro de esta clase. Si es público, ya al instanciar voy a tener acceso. A ver, eso vamos a verificar ahora. Private, al instanciar, no sé si con private me va a dar acceso al método. Esto lo podemos dejar así. Vamos a ver esto, para que sea más limpio, más tipado el código, ¿no? Se va a llamar getProducts. Un método getProducts que devuelva un array. Aquí lo podemos, para que sea bien limpio, vamos a poner que devuelve. Va a devolver un array de any, de cualquier tipo. A ver, listo, está bien. Y aquí, como retorna un array, tenemos que poner return. Puedes retornar un array, ¿no? Y con eso se pierde el error. Pero aquí, ¿qué va a retornar? Quiero que retorne mi array de productos que hemos declarado esa vez con una variable, ¿no? En el home. Todo esto del array de productos lo voy a copiar. Lo copio, lo voy a cortar. Lo dejo vacío mi array aquí. Y esto va a ir al servicio. Entonces, el servicio me va a retornar eso. Ese array que quiero. Un array de objetos. A ver, lo vamos a ordenar un poco. A ver, ya. Ahora sí ya está más ordenado. Entonces ese método dentro del servicio es getProducts. Y me va a devolver un array de tipo n que sería un comodín, ¿no? Con esto ya tenemos nuestro primer servicio. Luego de esto vamos a devolver este array a partir del backend. Para eso estamos más o menos simulando esa parte. Entonces vuelvo a repetir, este servicio nos devuelve un array de los productos que queremos. Ahora, ¿cómo lo consumimos? Vamos a Home Component TS. Aquí ya hemos inyectado ese servicio a través del constructor. Luego en el onInit puedo ya cargar este array de comidas, pero el método no se llamaba comidas, no se llamaba getProducts. Este getProducts, a ver, pondremos private y vamos a ver si tenemos acceso desde una instancia. Ya está bien. Si ponemos private al método no nos va a dar acceso. Y para hacerlo más limpio esto podemos poner public. Cuando sea private es para que solo sean funciones internas de este servicio, que haga una suma, una multiplicación o algo, o sacar el factorial, una función que saque el factorial, por ejemplo. Si lo coloco public, entonces nos va a dar acceso al método. Entonces de nuevo escribo this.productService.getProducts y esto ya me devuelve automáticamente un array, como dice el método, un array de productos. Y ahora este array de productos quiero recibirlo dentro de la variable products que tenemos. Y con esto es lo mismo, estaría corriendo de la misma forma. A ver, vamos a refrescar, tiene que correr de la misma forma que antes teníamos. A ver, tengo mi servidor levantado, vamos a ver qué está fallando aquí, veremos qué está fallando. A ver, vamos a refrescar algo, no está cargando bien. Ahora sí, voy a login y tengo lo mismo que teníamos ayer, pero a partir de un servicio. Ya estamos simulando un servicio. Hemos obtenido lo mismo. Hemos cargado nuestra array de productos, pero a partir de un servicio que hemos creado, ¿no? Este método getProducts, mañana yo creo que ahora ya no queda mucho tiempo. Mañana ya esta parte ya va a ser con backend. Vamos a hacer una petición get. Y el backend nos va a devolver esto. Entonces al hacer eso solo vamos a modificar este método. Y esto ya va a tener datos de comida desde el backend. Entonces ya vamos a empezar a unirlo con el backend, los servicios. Ya voy a repasar nomás lo que hemos hecho, un resumen, y luego les doy tiempo para que implementen el ejemplo. Ya. Primero, antes de repasar, a ver, vamos a dar un poco de estilo a esto. Tenemos tiempo, sigue. Voy a Home Module, voy a dar un padding. Voy a dar un styles, un padding de 50.
píxeles a cada card. Con eso se ve mejor. Este párrafo lo borro. Luego las columnas voy a dar columnas más anchas. A ver, que ocupen 3 filas. Que ocupen 3 filas cuando están large y extra large. Con eso es suficiente. A ver, veamos cómo está ahora. Ya se ve mejor. Tengo 4 comidas, ya está más ordenado. Y ya está responsivo más, ¿no? Si vamos a estar en celular, se va a ver de esta manera. Incluso ahora se ve medio, no está muy centrado, no podemos centrarlo eso más para ya darle un tamaño responsivo. Solo tenemos que poner display flex, volverlo de tipo flexible. Estos estilos no les puedo indicar a detalle porque no es una clase de estilos, de curso de estilos, entonces averígüenlo. Generalmente ya está de moda el flex layout, CSS flex creo que se llama, o flex grid. Es algo con flex, eso ya está de moda mucho para manejar en estilos. Generalmente eso manejo, sí, lo vuelven flexibles los divs, todo eso. A ver cómo se llama, flex CSS, algo así. A ver, vamos a ver. Flex CSS tiene su nombre. Flexbox. Esto ya está de moda para usar en estilos. Tienen que averiguar por su cuenta y practicar, ¿no? Estilos. No es tan complicado. Entonces si le doy display flex, después le doy justify content center, esto ya va a estar centrado. Y se va a ver mejor en el celular, se va a ver mejor. Va a estar siempre centrado. Y si vamos al celular vamos a poderlo ver mejor. En modo responsivo vamos a poder ver. Entonces con esto ya más o menos estamos dándole estilos poco a poco. Ya, horas de paso y luego les doy tiempo para que implementen el ejemplo. Ya, primero hemos creado un servicio con Angular CLI o con el creador de directivas o servicios del mismo editor de código o StackBlist. Creamos un servicio, lo estamos instanciando aquí en el root, se está instanciando también en el root. Esto vamos a borrarlo porque ya hemos hablado de esto. En el caso de los servicios se puede instanciar en n módulos el mismo servicio. Entonces no hay problema como en el de los componentes. En este caso ya está instanciado en el app module. Pero esto lo vamos a borrar porque quiero que esté específicamente en el home module, como lo hemos puesto aquí. Entonces primero creo mi servicio. Esta es la sintaxis. Tengo un método que es un getProducts que retorna un array de objetos que es el mismo que ayer hemos llenado. Es el mismo, solo tiene un método por ahora. Luego este servicio hemos instanciado en el home module en providers porque en esta parte van los servicios. Luego de esto hemos inyectado nuestro servicio a partir en el constructor de home component. En sí, en cualquier componente, directiva o pipe que esté en el módulo de home. Porque hemos hablado que al poner aquí inyecta a todos los componentes. Se puede usar en cualquier componente que esté dentro de declarations. Luego hemos instanciado desde el constructor, ¿no? En el constructor solo se lo pone una variable y se lo declara el mismo tipo de clase, ¿no? Nada más. Al hacer esto ya tenemos acceso a los métodos de esta clase que sería un servicio, ¿no? Un servicio product service. Damos this.productService y tenemos acceso a todos los métodos que este tiene. Y este método precisamente me devuelve un array de productos. Y este array de productos lo cargo directamente en la variable products que teníamos. Y tenemos el mismo resultado de ayer, pero con un servicio. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Les voy a dar tiempo. Esto les daría tiempo hasta el final de la clase, 10 minutos para que implementen el mismo ejemplo. Esta sería la última tarea del día de hoy. Sería nuestra primera directiva, ¿no? Primer servicio. Primer service. Nuestro primer servicio sería esto. Ya estamos entrando más a cosas más fuertes con Angular, ¿no? Ya tenemos cards, tenemos más diseño con Angular Material, Bootstrap. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta?